dejas que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón. Y esto todavía es Economía sin Corbata. Estamos hablando del legado económico del kirchnerismo de cara a la nueva gestión a partir de este nuevo presidente electo. Y nos metemos ahora en trabajo, que sin duda es una de las áreas fundamentales en la economía, así que vamos a analizar esto y también vamos a ver cuáles son los desafíos pendientes, cuáles son las deudas. Y uno de los principales problemas, si no el principal problema que existe en el mercado de trabajo argentino es la informalidad laboral, Pablo, y la precarización laboral. De 2003, a partir de 2003 se logró quebrar la brecha ascendente en materia de informalidad que se había abierto a mediados de los años 70, pero todavía permanece en niveles muy elevados. 1 de cada 3 trabajadores asalariados en la Argentina, aproximadamente 4 millones de personas, son empleadas por sus jefes, sus patrones, de manera informal o precaria de alguna forma. Para entender un poco de qué se trata esto, entrevistamos a Luis Casanova. Él es economista e investigador de la Organización Internacional del Trabajo. La informalidad laboral en Argentina entre 2003 y 2015 se muestra un descenso importante. Entre estas puntas, en 2003 la informalidad se situaba en torno al 50% entre los asalariados, es decir, entre aquellos trabajadores en relación de dependencia. Actualmente ese nivel se sitúa en torno del 33%. Argentina venía saliendo de lo que fue la crisis de la convertibilidad, no solamente esa crisis, sino también un periodo de recesión de casi desde el año 98 hasta que hizo eclosión la crisis de la caja de conversión. En ese periodo la tasa de informalidad descendió casi un poco más de 10 puntos porcentuales. Luego la economía fue, digamos, afectada por la crisis financiera internacional y con la recuperación del crecimiento económico en 2010 y 2011 la tasa de informalidad laboral volvió a caer unos puntos porcentuales más, pero desde 2012 hasta la actualidad la tasa de informalidad se ha mantenido estancada en torno al 33% que mencionaba anteriormente. La reducción del empleo informal en los últimos años, en este periodo que estamos aquí haciendo referencia, se vincula en gran medida a las políticas públicas implementadas para atender este fenómeno. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el periodo de alto crecimiento económico, que si bien es un aspecto, una condición, diría yo, de primer orden para mejorar la dinámica del empleo y reducir la informalidad laboral, también se implementaron toda una serie de políticas públicas vinculadas con atacar este problema. Y aquí uno puede destacar, por ejemplo, el fortalecimiento de la inspección del trabajo, el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación ha tenido un rol central como autoridad para coordinar todo el sistema, y también se puede destacar el fortalecimiento de las inspecciones también a nivel provincial, aunque es un poco más heterogéneo. También es importante destacar que el empleo informal también hoy en día se encuentra altamente concentrado en pequeñas unidades productivas, algunas de ellas que pueden estar registradas en la autoridad fiscal o pueden tener alguna parte de la planta de personal formalizada, y hay otras que se encuentran totalmente sumergidas en la economía informal. Estos aspectos, particularmente este último segmento al que hacía referencia, genera un montón de limitaciones para que los instrumentos tradicionales vinculados con la formalización de la economía informal puedan actuar. Estamos analizando entonces el trabajo y podemos meternos en los números justamente del empleo, Agustín. El número de empleo. Primero resaltar algo. Al principio habíamos hablado del rol del Estado, la importancia del rol del Estado con la creación de empleo. Porque fíjate que no solo hay creación de empleo en los ciclos de auge económicos, cuando vos tenés crecimiento, donde la dinámica propia del crecimiento económico va generando empleo, sino también en otras etapas, en, por ejemplo, situaciones de crisis. Acá en el año 2009, cuando fue el impacto de la crisis internacional, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo implementó un programa, REPRO se llamaba, que era un programa donde el Ministerio se hacía cargo de parte del salario para que no haya
despidos, no haya suspensiones, y eso permitió mantener el nivel de empleo aún en situaciones de crisis y de fuerte impacto desde el exterior sobre la economía. Entonces, la importancia del Estado y el rol del Estado en esto de la creación de empleo es clave, más allá del tema de la informalidad del que hablaba Tomás hace un rato. Si te parece, vamos a ver ahora un gráfico con unos datos de empleo que preparamos para ver lo que pasó en el último tiempo, ya que venimos hablando de herencia del gobierno. Fíjate ahí los datos que tenemos de cantidad de empleo, millones de personas de empleo formal en el año 1998, en el año 2002, en el año 2008, con pleno impacto, perdón, 2003, y en el año 2014. Ahí los datos muestran claramente, muy evidentemente, cuál fue la creación, la fuerte creación de empleo que tuvo la economía, donde de nuevo te resalto, no solo que se dio fuertemente en los años de crecimiento alto, sino también en los años de menor tasa de crecimiento, dado el contexto internacional, por un rol muy activo del Estado en preservar el empleo, en fortalecer el mercado interno y en hacer que el empleo también vaya creándose, además de poner énfasis en el empleo formal. La gran asignatura pendiente es la que marcaba Tomás, la informalidad laboral, que no se logra que quiebre niveles de 34% para abajo, y ahí hay un tema sobre el cual va a haber que avanzar, ¿no? Y si lo vemos en número, en términos de desempleo, pasamos que de un 25% en el 2003. Sí, que era en aquel momento, en 2003, Néstor menos Kirchner decía, yo gané con menos votos que desempleados. En aquel momento era más o menos el 25%, y el último dato que se conoció ahora hace unos días atrás, 5,9%. Pero hay una deuda importante en este sentido. A eso volvemos, Pablo, a la precariedad laboral y la informalidad. Digamos, está hoy concentrado en un núcleo duro en la Argentina. Primero, principal es que la informalidad laboral es un fenómeno global, no es solamente de Argentina, y Argentina, comparado con la región, tiene niveles bajos, pero la demanda social es profundizar todavía más esa reducción. Y está concentrado hoy, como decía, en un núcleo duro, que está compuesto por 4 o 5 sectores, que por ahí te quiero dar algunos datos. El primero, y el más saliente mediáticamente en los últimos años, ha sido el empleo rural. Digamos, la precarización en el empleo rural es una característica saliente por ahí, y en algunas actividades y regiones supera el 80%. 8 de cada 10 trabajadores están empleados en condiciones irregulares. Y la irregularidad, en este caso, se traduce muchas veces en situaciones de reducción a la servidumbre, empleo de niños sin cuidado, y cuestiones vinculadas a la salud y la higiene muy importantes, porque, como sabemos todos, en la actividad agropecuaria se utilizan muchos agroquímicos que requieren un uso inteligente y conocer cómo se utiliza, por lo cual, digamos, eso está totalmente desprotegido. Un segundo núcleo duro, un segundo sector donde se concentra gran parte de estos 4,5 millones de personas empleados en situación irregular en la Argentina, es el trabajo en casas particulares o el trabajo doméstico. Es elevadísimo también ahí el nivel, puede llegar hasta entre el 70 y el 80%, es muy difícil a veces medirlo. Hay que destacar que ahí los empleadores muchas veces no se identifican como tales, son familias que no aceptan que son empleadores, además de trabajadores, que cuando se van de su casa y dejan su casa al cuidado de una señora, de una chica o la denominación que elijan, están siendo empleadores. Y también hay que señalar que en el 90% de los casos son mujeres. Son mujeres a las que se les paga muy poco dinero. Hubo un cambio en este sentido, también me olvidé mencionarlo, en el sector agropecuario. Hubo 2 cambios, 2 leyes nuevas que se impulsaron y reemplazaron legislaciones históricamente que le negaban derechos a los trabajadores del sector rural y a las trabajadoras de casas particulares, o que avanzaron y mejoraron sus derechos, pero para que esas leyes se implementen y tengan resultados plenos sobre esos sectores vulnerables, hace falta un rol muy activo del Estado en la fiscalización y el control y en el compromiso. Y unos últimos 2 sectores para terminar, que te cierro, 2 juntos. Nuestro entrevistado Luis Casanova explicaba los microestablecimientos. ¿Y qué específicamente 2 tipos de microestablecimientos? El comercio, que puede ser los almacenes de barrio, los talleres mecánicos pequeños, y las construcciones. La construcción, las grandes construcciones, pero fundamentalmente aquellas veces que uno contrata a una pequeña cuadrilla de trabajadores para que te venga a arreglar algo a tu casa. Bueno, ahí se concentra gran parte de la informalidad. Y el último caso, donde en la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido casos con muerte de trabajadores y de sus familias, son los talleres clandestinos, donde se requiere, obviamente, un abordaje integral de la problemática. Sobre esos sectores es los que hay que trabajar si queremos perforar el 33% de informalidad que existe en la Argentina.
Muchísimas gracias, Tomás. Y perdón, y hasta ahí también el fallo de la Corte en referencia al trabajo rural, también importante que ocurrió, que lo podemos también conversar la semana que viene, pero que va en contra justamente de esto que decís, volviendo a la órbita del Momo Venegas. Nos vamos a meter en la historia, porque para eso tenemos un historiador, señores. ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va, Pablo? La verdad que hay una especie de péndulo en la historia argentina. Esto que relataba recién José respecto a fin de ciclo, uno a veces se pregunta por qué termina un ciclo y empieza uno que va para el lado contrario de lo que había ido el ciclo anterior. Podríamos nombrar 4 momentos en los que hubo devaluación en la Argentina. Uno fue, el primero, durante el gobierno de Frondizi, cuando pasa de tener como ministro de Economía a Rogelio Frigerio a Álvaro Alzogaray. En ese momento, que es 1959, se hace un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y una devaluación del 60%. Una devaluación grosa. Del 60% la inflación pasó del 22% anual al 129%. Y ahí lo que hubo fuertemente fue una apuesta para que la rentabilidad de los sectores exportadores empiece a primar por sobre los asalariados. Porque cuando uno habla de política económica y de ciclos, también tiene que ver quiénes son los ganadores y los perdedores de ese ciclo. Un segundo momento muy importante con respecto a lo que es devaluar fue durante el gobierno o la dictadura de Juan Carlos Onganía, en la cual el ministro Adalbert Kierkegaard Bacena también hizo una devaluación en 1967, pero esta vez la llamaron devaluación compensada, porque al mismo tiempo que se devaluó, se aplicó retenciones a los exportadores, entonces no todo fue ganancia para los sectores exportadores y tampoco, y se atenuó un poco el tema de los precios. Pero sí hubo traspaso de riqueza claramente del sector de los laburantes al sector de los exportadores. Un tercer momento muy famoso, Celestino Rodrigo, gobierno de Isabel Perón, ahí también es un cambio abrupto increíble, porque el que estaba en el Ministerio de el Ministerio de Economía era Gelbar. Y cuando se pasa a Celestino Rodrigo, hace lo que se llama sinceramiento de la economía, y ese sinceramiento implicó una devaluación del 160%, aumento de las tarifas del 100%, una inflación anual del 400%, y eso implicó, por primera vez y en forma tan abrupta, una baja en la participación de los trabajadores en las ganancias generales del PBI mayúscula. Y esto es previo a la dictadura. ¿Cuál era la diferencia ahí? Que los trabajadores se defendieron. O sea, al otro día hubo huelga general de 48 horas, pedido de aumento de salarios, etc. Una situación muy conflictiva, pero con un sinceramiento así uno podría decir, mentime que me gusta. Y el tercer momento, o el cuarto momento, de devaluación fuerte fue durante el gobierno de Duhalde, en el 2002, que del 1-1 se pasó al 3-1, y generó una entrada enorme de divisas y un crecimiento económico. Pero acá es importante señalar que no siempre un crecimiento económico implica mejor distribución de la riqueza para la población en general, porque creció la economía, pero al mismo tiempo se llegó a niveles de pobreza cercanos al 60%. Entonces, vivimos a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI en un péndulo del que ojalá se pueda salir, y por ahí no es por la economía, sino es de la mano de la política. En este vaivén, la Argentina vive y convive permanentemente. Gracias, Sergio. Nos vamos al corte. Estamos haciendo un análisis del legado que deja el gobierno kirchnerista de cara a esta nueva gestión que comenzará el 10 de diciembre de Mauricio Macri. Un corte muy chiquitito, ya seguimos. Basta ya de buitres, basta de cuentos. Los números cierran con la gente adentro. Tira esa corbata, tírala bien lejos. El mundo que viene es el de los pendejos.